gente se conglomera y con respecto a lo que estábamos hablando del COVID, ¿no es cierto? Sí. O cómo se filtra, pero la verdad que no. Bueno, no importa. Pinamar bajó, acá, hola, Pinamar bajó a fase 3 ahora, justamente aumentaron la cantidad de contagios, así que bajó a fase 3, estaba en 4. Cierro yo porque es mi mascota. Ah, escuchamos un perrito. Quería participar el perrito. Bien, ahí estamos. Bueno, no tengo más personas en sala de espera. Igual las vamos a ir emitiendo a medida que van llegando. Así no nos retrasamos tanto. Bueno, bienvenidos a este Zoom. Vamos a charlar sobre suicidio, una temática que la escuchamos ahora con más frecuencia. No es algo nuevo, no es algo que haya surgido ahora, sino que ahora empezamos a escuchar hablar de suicidio. Los casos se han incrementado, sabemos que Argentina es uno de los países que más casos tiene, y nosotros acá en el Partido de la Costa también vemos que no solamente el número ha subido, producto de la pandemia, sino que también vemos que sobre todo la población adolescente y jóvenes adultos son los que con más frecuencia se suicidan o tienen una ideación suicida. Hay mucho por hacer y yo creo que estas charlas, estos encuentros sirven para concientizar, sirven para darnos herramientas, porque yo después les voy a leer las preguntas que nos enviaron y muchas de ellas tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué hago yo como persona común para prevenir un suicidio o qué aconsejar o qué decir a alguna persona que tiene ideación suicida? Y vemos que hay muchos casos, sobre todo en jóvenes, y a veces por ahí queremos ayudar y resulta que terminamos metiendo la pata. Así que vamos a charlar con Rita García. Ella es especialista en educación emocional y derechos de la niñez, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, es miembro de la Sociedad Española de Suicidología, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Prevención del Suicidio, vicepresidente de Infancias Robadas Campana, bueno, y su currículum es extensísimo, ha participado en un montón de encuentros, de congresos, tiene muchas capacitaciones, la verdad una genia, sabe muchísimo del tema. Y vamos a hablar con Fernanda Escoitía, ella es psicóloga, y es la presidente del CAS, el Centro de Atención al Suicidio. Así que, bueno, ¿quién mejor que ellas dos para darnos una mano en este tema? Yo les voy a pedir que por favor silencien los micrófonos y cuando terminamos la charla, quienes quieran preguntar, levantan la manito y ahí resolvemos las dudas. Bueno, las escuchamos. Bueno, yo también le diría que ellos vayan escribiendo en el chat las preguntas como para también poder hacerlas. Dale. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Espérame que tengo, sí. Espérame porque yo tengo, dame un segundito. Está bien. Yo lo que les pido es que tengan todos los micrófonos apagados y también por ahí las cámaras, que en este horario que se corta tanto, y a mí me pasa también para tener más internet, ¿no? Bueno, yo les comento, yo soy de Campana, de Provincia de Buenos Aires. Hace un par de años que vengo trabajando en todo lo que sea de los derechos vulnerados de la niñez y adolescencia, y también muy preocupada por este tema del suicidio, desde el año 2016, donde en Campana hemos tenido mucha cantidad de suicidios y de intentos, y en ese año me busqué de forma desesperada, porque teníamos tantos chicos con este problema, alguien que se ocupe a nivel nacional, y me encontré con el CAS, ¿sí? Busqué varios también, otros que supuestamente había antes y no, porque bueno, gracias a Dios que tenemos las redes sociales y que podemos investigar, informarnos y todo eso. Me encontré con María Fernanda y a partir de ahí comenzamos a trabajar en Campana en el tema de la prevención, ¿sí? Porque también ustedes saben que el suicidio en muchos lados es un tema tabú,
no es como que no te dejan hablar tampoco. Nosotros en Campana no tenemos tampoco, yo en un principio llevaba una estadística, pero luego a partir del año pasado no la llevé más porque no veía la causa, digamos, para llevar una estadística si quienes están en los gobiernos locales no hay un trabajo, ¿no?, en la prevención. Porque para hacer prevención, yo de mi lugar lo que veo es que no se necesitan tantos recursos económicos, ¿sí? Solamente hablar de prevenir, hablar de prevención del suicidio es hablarlo, ¿sí? Y bueno, esta forma con María Fernanda hicimos varias charlas en Campana, con muy buenos resultados, la gente muy interesada, y muy preocupada, muy preocupada en este tema, porque bueno, anoche también un chico de 11 años también se suicidó, y eso es muy doloroso, que suceda esto. Yo lo paso, si vos querés, lo voy pasando yo, o lo pasás vos. Dale, veo si vos lo podés pasar, pasalo, si no yo te lo paso de acá, porque tengo para un solo hospedador, no sé si... bueno, yo minimizo acá toda la cámara, todo, para tener más espacio. Bueno, igual, si querés, Mónica, podrías poner, bueno, como sí, la función de que varios compartan la pantalla, pero bien, si ya bien, tenés... bien. No, fíjate si lo podés compartir, Rita, fíjate. Espérame que, ahí está, lo dejo de compartir, ahí está. Probá a ver si vos podés. Perdón, Ahí está, bien. Bárbaro. Ajá. A ver. Bueno, cuando uno lo llaman para dar este tipo de charla, ¿no? Por ahí hablar directamente de suicidio es como que duele un poco, ¿no? Uno que viene trabajando en este tema. Y por eso mismo le puse rompiendo silencios. Este logo que utilizo, que es La niñez en casa sin violencia, porque también estoy trabajando mucho sobre el tema del maltrato infantil, en la prevención del maltrato y de la violencia familiar, la violencia doméstica, que también es el tema de los suicidios, es un poco la causa de esto, ¿no? Del maltrato que trae ya el niño desde la casa. Cuando hablamos de suicidio, ¿sí?, vamos a hablar de causas, de síntomas, del proceso que lleva a ese suicidio, de los mitos, de los factores de riesgo y protectores, de las etapas, de un abordaje preventivo que se debe hacer desde las instituciones, desde las escuelas. Y también otro tema que hoy hablábamos con Isabel era qué sucede después del suicidio. Yo voy a dar una breve charla sobre la prevención y luego después María Fernanda va a profundizar más en el tema, ella al ser presidente del CAS. ¿Alguna vez te ha contado un amigo o amiga que tiene un problema tan grande que no sabe qué hacer? Tal vez él o ella tiene miedo de decirle a otras personas su problema porque cree que nadie va a comprender. ¿Querés ayudar y no sabes cómo? Algunas personas pueden sentirse tan tristes que pierden el deseo de vivir y pueden intentar hacerse daño a sí mismos. El suicidio es un acto desesperado ante una crisis o un problema que está causando un intenso sufrimiento. Prevenir el suicidio. La difusión apropiada de la información y una campaña de sensibilización del problema son elementos esenciales para el éxito de los programas de la prevención. Los síntomas existen, no los ignoremos, rompamos silencios. El suicidio es una realidad que debemos afrontar
y que podemos prevenir. Vuelvo a decir, los síntomas existen, no los ignoremos. Se asocia a frustraciones, a soledad, tiene poca ayuda, a maltrato, a sentimientos de desesperanza y a una necesidad de escapar del dolor que se sufre. La persona que lo intenta normalmente emite una serie de señales de angustia y auxilio antes de cometer el acto. Siempre, en la mayoría de los casos, la persona que se suicida va dejando una señal. De alguna manera la va dejando. No es de un día para el otro si yo me suicido. Si se detectan estas señales, se le puede brindar ayuda a tiempo. Yo estoy escuchando un micrófono abierto por ahí. Sí, ya está cerrado. El mejor enfoque de las actividades de prevención de suicidio, como dije, es en la escuela. Porque nosotros tenemos muchos chicos, niños y adolescentes que se han suicidado y también que tienen intento de suicidio. Y hay otro tema también que nos preocupa y que nos aflige, que son las autolesiones. Mundialmente el suicidio es una de las 5 causas de mortalidad en la franja de edad entre 15 y 19 años. En muchos países encabeza como la primera y segunda causa de muerte, tanto en varones como en mujeres. Si una persona amenaza con suicidarse, habla o escribe acerca de que desea morirse, parece muy deprimida o deprimido, triste o desesperado o desesperada, actúa impulsivamente, presenta significativos cambios en su comportamiento, su aspecto, hace abuso de drogas o de alcohol, se lastima a sí misma intencionalmente, dice que si faltaría nadie lo extrañaría, regala sus más preciadas posesiones personales, tiene un plan para morir, tiene acceso a armas o medicamentos. Nosotros vamos a hablar de las causas, María Fernanda, que convierte factores de riesgo. Están los factores de riesgo, los factores protectores también, que son los que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? A veces nosotros pensamos que no, que ese chico no le afectó, por ejemplo, la separación de sus padres o divorcio, ¿no? La pérdida del apoyo emocional de uno o ambos padres, la presión de los padres para triunfar en los estudios más allá de su capacidad, por ahí nos exigimos demasiado, y más en estos tiempos de pandemias, son muy difíciles. Hoy justamente un chico de 17 años me contaba que él tuvo intento y que cuando sus padres, porque bueno, justo lo dejó la novia también en pandemia y él dice que la ama y que no puede vivir sin ella y que no lo hizo porque pensó en sus hermanas y que sus padres no lo comprenden. Y eso duele muchísimo. Entonces yo cuando él me cuenta, le digo, bueno, cuando vos quieras, me llamás y vamos a conversarlo. ¿Por qué? Porque el tema también de la pandemia, que nosotros acá en Campana, también está muy restringido el tema del psicólogo, del psiquiatra. La presión para triunfar en los estudios más allá de su capacidad, una dinámica familiar conflictiva, ¿no? Por eso hablo también mucho del maltrato infantil, de la violencia doméstica, de la violencia institucional, historia personal de agresión y abuso sexual, otro tema también que nosotros venimos trabajando mucho, que es el tema del abuso sexual de los niños, la baja autoestima, verse discriminado por otros, por ejemplo el defecto físico, la orientación sexual o la situación económica. Esto por lo general pasa dentro de los colegios, ¿no?
el famoso bullying, luego sigue el ciberbullying. Visión errónea del suicidio como la forma de lograr atención de los demás, porque también, yo les dije hoy de los mitos, que luego vamos a explicar algunos, que dice, no, no va a ocurrir, intentó suicidarse y no lo va a hacer más. No, hay que poner mucha atención en eso. Ruptura reciente de una relación de pareja, como le dije, como me contó este chico hoy. Lamentablemente el suicidio no suele priorizarse como un importante problema de salud pública. A pesar del aumento de las investigaciones y los conocimientos acerca del suicidio y su prevención, el tabú y el estigma alrededor del suicida persiste y muchas personas no buscan ayuda o se quedan solas. Las personas con riesgos de suicida rara vez piden ayuda. Por eso hay que observarlos, hay que ver. Ustedes saben que acá me pasó en Campana de un chico hará 2 años, un chico de 14 años que se suicidó, y que él había hecho un dibujo, estaba en primer año, había hecho un dibujo y ese dibujo fue encontrado después que él se suicidó. Y el dibujo era un chico que estaba escribiendo y en la puerta tenía una persona colgada. El profesor le puso muy bien 8. Nada más. Cuando, como docente, nosotros cuando vemos esa situación tenemos que correr enseguida hacia el director, hacia la profesora o el equipo de orientación que está en la escuela, y si no hay equipo de orientación a otro colega, a la preceptora, y tratar de ver qué es lo que pasó, por qué ese chico dibujó eso. O sea, nos está diciendo algo, por eso yo siempre digo que deja una señal lo va dejando. Una frase, hay que poner mucha atención en las canciones que escuchan, en las frases, en lo que dicen. Ya no voy a molestarlos más, ya no los voy a joder más. Esas frases que a veces hay que pensarlo. ¿Cómo ayudar a una persona que te diga que quiere hacerse daño? ¿Cómo ayudarlo? Hay que permanecer calmado y escuchar con atención y tomarlo en serio. Dejar que la persona hable acerca de sus sentimientos. No juzgarlos. Preguntarle si ha pensado en morir o hacerse daño solamente. Preguntarle si tiene algún plan y medios para llevar a cabo el suicidio. Hay que preguntarle. Hay que preguntar. No le prometas guardar el secreto. Ofrécele tu apoyo y trata de convencerlo, de convencerla, de pedir ayuda a alguien de confianza. Nunca lo dejes solo. Más bien acompáñala a buscar ayuda. ¿Qué nos está sucediendo como sociedad, como persona, como seres humanos? Nuestra sociedad hoy en época de pandemia cada día se vive situaciones de violencia en los hogares. El acceso a las drogas sigue, las redes sociales influyen hoy más que nunca y afectan. El tema de las redes sociales también es otro de los temas que hay que observar, mirar. Los chicos están la mayor tiempo del día en sus habitaciones con las redes sociales. Ustedes fíjense que antes de la pandemia tratábamos que los chicos no estén tanto tiempo con las tablets, el celular, y ahora en pandemia están todo el día, más las actividades que le da el colegio. Y es necesario crear espacios que refuercen su autoestima, las relaciones saludables, la toma de decisiones informada, el pensamiento crítico, entre otras, para que puedan tener una mejor calidad de vida y un proyecto de vida prometedor. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que estamos presentes, es informar, es hablarlo al tema con otro, ¿sí? Y que se corra la voz, y que podamos informar, concientizar a otra persona, a los familiares, a los amigos. Se tiene que informar cuáles son estas preocupaciones nosotros que tenemos, ¿no?, ante un adolescente.
Y vuelvo a decir, María Fernanda, ella que está la presidenta del CAS, que es una institución que tiene más de 50 años, que está en Capital Federal, que ya tiene una línea de teléfono. Nosotros en Campana intentamos buscar hacer un teléfono, una línea de teléfono para que aquel que lo necesite encuentre esa voz o esa palabra para contenerlo, ¿no? No pudimos conseguir voluntarios, necesitábamos más o menos 10 o 12 voluntarios, el CAS los prepara para poder poner esa línea de teléfono. Y no pudimos, porque eso, como les digo, el suicidio es un tema tabú en muchos lados. En los medios también, a veces los medios también no cumplen con lo que dicen las leyes en cuanto a la comunicación, como debe ser. Así que bueno. Y bueno, esta es mi presentación, La niñez en casa sin violencia, ténganlo bien presente. Un niño maltratado es un niño que en su niñez, en su adolescencia, queda marcado. Cuando hablo de maltrato infantil no solamente hablo del daño físico, sino del daño psicológico, el daño emocional, de la negligencia, de otros factores también que influyen en el abuso sexual, que el chico lo va a llevar de por vida y más si no tiene un profesional que lo acompañe o que lo ayude. Bueno, le paso a María Fernanda para que ella siga. Gracias, Rita. Muy buenísima lo que nos contaste. Ya tengo algunos comentarios en el chat. Después, cuando termine María Fernanda, vamos a responder las preguntas. Pero todo esto que vos nos dijiste nos abrió un poco más el abanico de lo que pensamos que se podía hacer o lo que es acertado hacer, ¿no? Que eso es lo que estamos queriendo saber. Yo lo que quiero decir que yo no soy psicóloga, yo solamente soy docente, que me especializo en todo lo que sea en violencia, ¿sí? Mi título de base es ese, por eso me preocupa muchísimo el tema de la niñez y de la adolescencia. Por eso que dijiste tan importante de lo del dibujo, ¿no? Del dibujo, como algo, ese signo, ese síntoma, tiene que ser tenido en cuenta, no tiene que dejarse pasar. La docencia en las escuelas, los amigos, los mismos compañeros de los adolescentes, esos pequeños detalles que se pasan por alto generalmente, bueno, no, son signos de alarma. Bueno, te escuchamos, Fernanda. Bueno, gracias Rita por invitarme, gracias Mónica por el espacio. Represento al Centro de Asistencia al Suicida, como dijo Rita, es una institución que cumplió este año ya 53 años en la Argentina, tiene una línea telefónica y además de la línea telefónica atendida por voluntarios, acá alguien está preguntando si cualquier persona puede ser voluntaria, en realidad en nuestra institución cualquier persona puede ser voluntaria, pero realizando un curso de entrenamiento que dura muchos meses y tiene 3 etapas bien diferenciadas, no me voy a extender acá con esto, pero lo que quiero decir es que privilegiamos que sea... Lo que también murió. Nos metemos en este tema muy conmocionados porque... No sé, se escucha una radio, ¿no? O la tele. Ahí está. Bueno, decía que privilegiamos que personas comunes y corrientes en todo el sentido de la palabra, que decimos cualquier persona, no tienen que ser profesionales del área de la salud, ni de la salud mental, porque lo nuestro no tiene que ver con hacer terapia telefónica, sino
la escucha, la contención y la orientación de personas en situación de crisis, que puede ser o no suicida. Ahora voy a hablar un poquito de proceso suicida, y, por como decía Rita, nadie decide de un día para otro, o de un instante para otro, quitarse la vida, sino que siempre hay un proceso, más o menos largo en tiempo, pero siempre hay un proceso, y las personas llaman al CAS en distintos momentos de ese proceso, algunos ni siquiera pensando en el suicidio, porque es una línea bastante general de situaciones de crisis. Bueno, volviendo al tema, hay una formación que dura muchos meses, y bueno, es una doble selección, porque nosotros seleccionamos a quienes pueden ir incorporando las herramientas y el modo para atender el teléfono, y las personas que se acercan también van como evaluando si esta tarea puede ser para ellos o no. Hay muchísimos voluntariados posibles, o sea que si no es el nuestro, podrán ser voluntarios en otro lado, ¿no? Pero esta pregunta o este comentario me da pie a decir que todos en realidad podemos ser preventores de suicidio y de conductas de riesgo. ¿Cuántas personas somos hoy acá? 65 personas que estamos hoy reunidos un día de pandemia, interesados por el suicidio, porque algo nos convocó por el título de la charla, por la temática o lo que fuera. A partir del momento que escuchemos todo esto que decía Rita, que es necesario hablar, que es necesario comprometerse, que es necesario observar y mirar a las personas, ya somos preventores, en el sentido de que tenemos que tener una mirada abierta a qué nos pasa, primero hacia adentro, hacia nuestros propios procesos, para estar atentos a ver qué nos pasa y pedir ayuda cuando la necesitamos, y pedir ayuda a tiempo, y además de estar atentos en el afuera, quiénes son los que nos rodean más cercanos o más lejanos, pero en nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de pertenencia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra familia, por supuesto. ¿Qué señales están dando esas personas? ¿Qué cambios de conducta pueden tener? Y que hacen que tengan que sería bueno que consulten o que reciban alguna ayuda. Yo voy a empezar por contar un ejemplo nada más que hace a esto que les estoy diciendo. Una vez en un colegio, al terminar la charla, es bastante común que cuando terminamos alguna intervención, porque el CAS tiene una línea telefónica, y además, bueno, como acompañamos a Rita en Campana, vamos a los lugares donde nos piden dar charlas o algún tipo de intervención o lo que fuera. Y es bastante común que al terminar la charla o la intervención que tenemos, se acerquen algunas personas a hablar en forma más privada, ¿no? Y recuerdo un chico, Rita me lo debe haber escuchado contar varias veces, pero porque es un ejemplo muy significativo, se acerca un chico que me cuenta, nosotros hacemos mucho hincapié en esto de la escucha, de estar atentos, de estar atentos a los demás, que a veces una mano en el hombro, a veces una pregunta de cómo estás, qué te pasa, cambian y hacen la diferencia para una persona, para el otro. Este chico me cuenta, me dice, todo esto que decía usted, a mí me pasó, porque yo pasé una temporada, estaba en cuarto año en ese momento, en la charla. Dice, cuando estuve en segundo año, estuve con una situación personal muy difícil, familiar, etcétera, y estaba realmente muy mal, y con ideación suicida, etcétera, pero no tenía muchos amigos, y dice que se sentaba al fondo del curso, y que él sentía que era invisible, que nadie lo registraba. Este es un sentimiento muy común, por otra parte, ¿eh? El sentirse invisible para los otros, y sumado a por ende, un sentimiento de soledad, ¿no? Y dice que había un compañero
que todos los días, o al menos día por medio, se acercaba y le decía, fulano, ¿cómo estás? Te noto muy callado, o todos los días le hacía algún comentario, y le decía, si algún día querés hablar, yo acá estoy, Juancito, pongan que se llamaba, Juan, yo acá estoy, así que cuando quieras, acá estoy. Otro día iba y le ponía la mano en el hombro y le decía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Acá estoy, si querés hablar, yo estoy. Y este chico me contaba, dice, yo nunca le conté a ese compañero lo que me pasaba. Después hizo una terapia, etcétera, y estaba bien en ese momento. Dice, pero lo que para mí significó que durante todo ese año este compañero me pusiera una mano en el hombro y me preguntara cómo estaba, fue lo que a mí, yo siento que me sostuvo a lo largo de todo ese año y me animó a buscar ayuda, que la buscó por otro lado, ¿no? Pero fíjense la trascendencia de un gesto sostenido en el tiempo, ¿no? Que son estas cosas que nosotros decimos, la presencia de un otro, la palabra de apoyo, el ofrecimiento de ayuda, significan para el otro que no está solo, ¿sí? Y bueno, en los colegios, los pares justamente son quienes detectan y saben quién está más triste, quién está más aislado, quién ha cambiado su comportamiento habitual. Son los pares y a veces inclusive, bueno, por supuesto los docentes, como decía Rita del ejemplo que ella puso, pero también la portera que abre la puerta todas las mañanas, o la señora que vende sándwich en el kiosco, ¿sí? O las golosinas en el kiosco, porque a veces hablan muchísimo con estas personas. Por eso cuando nosotros decimos de hacer prevención, hay que hacer en toda la comunidad educativa, absolutamente toda. O sea, ¿quién es la comunidad educativa? Todos los que están adentro de la escuela, todos los padres, ¿sí? Y hay que enseñar que el suicidio es prevenible. Por supuesto que hay un montón de situaciones vinculadas a cuestiones psicopatológicas donde no siempre es prevenible, pero allí prima la cuestión de la salud mental, ¿no? Pero la mayoría de los suicidios son prevenibles. Luego, los que tienen que ver con cuestiones psicopatológicas, bueno, requieren de algún otro tipo de abordaje, y esto nos lleva a pensar en que todos los que somos preventores tenemos que trabajar mucho dos actitudes que tienen que ver con la omnipotencia y con la impotencia. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones, bueno, ayer Rita me mandó una noticia de ahí muy cerca de Campana, en Otamendi creo, se había suicidado un chiquito de 11 años. Imaginen cuál es el sentimiento frente, yo lo hablo con mucha libertad porque ya en el título invitábamos a hablar de suicidio, ¿no? Pero imaginen el dolor, la tristeza profunda que produce esa noticia y la impotencia que produce, ¿no? Y por otro lado, quienes estamos en estas tareas, que son de tareas de ayuda y relaciones de ayuda a otros, lo que queremos, lo que nos mueve es solucionar los problemas de las personas para que no lleguen a una decisión tan drástica. Entonces también tenemos que trabajar con esa omnipotencia, porque no somos nosotros los que salvamos al otro, sino que cada uno puede como salvarse a sí mismo, y nosotros somos facilitadores de la ayuda, de la comprensión, de la contención, de la escucha, ¿sí? Pero digo esto porque trabajar también la culpa con quienes trabajan en estos temas y con
familiares y afectados por suicidio es una tarea también muy importante. Bueno, como verán, metí muchos temas, pero porque hay un tiempo, nosotros damos cursos de estos que duran días, ¿no? Entonces hoy trato como de poner una serie de conceptos. Yo traje un par de PowerPoints, no se asusten, no los voy a mostrar todos, pero voy a elegir alguno para hablar, para sobrevolar, aunque sea un poquitito sobre los mitos, para hablar un poquito de, no voy a hablar sobre toda la realidad mundial porque la podemos leer en muchos lados, pero sí voy a hablar un poco de mitos y voy a al menos mostrar cuál es el proceso suicida, aunque no podamos profundizar, ¿no? Mónica, ¿hasta qué hora puedo hablar? Porque Rita me conoce y puedo hablar, pueden hacerse las 12 de la noche y estamos acá todavía. No te escucho, Mónica. Perdón, estaba ¿Sí? silenciada. Sí, no hay problema, Fernanda. Yo lo que me gustaría es que podamos responder todas las preguntas. Tengo Bueno, 20 y pico de preguntas, pero no hay problema, manejalo vos. No, tenemos que tener un límite, pero además porque son temas realmente tan amplios que podemos irnos mucho. Sí. Pero voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí. A ver. Voy a sobrevolar un poquito sobre algunos mitos porque nos ayudan a tomar conciencia. A ver si ahí se puede, si no yo los voy leyendo y... ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, sí, a ver. No sí, tengo... se ve. Se ve. Perfecto. Bueno, los mitos, como ustedes saben, sobre el suicidio son criterios que entorpecen la prevención de la conducta suicida, porque lo que hacen es poner un obstáculo, y por eso es necesario difundirlos, y por eso es necesario que todos tomemos conciencia para erradicarlos y que ayuden a las acciones preventivas. Yo la vez pasada que tuvimos una reunión donde estaba Rita y Mónica, mencioné un ejemplo y del cual tenemos que tomar conciencia todos, porque es muy poca la formación que hay en las universidades, en las carreras de salud en general, médicos, psicólogos, psiquiatras y todo lo que es personal de salud sobre la realidad del suicidio. En este momento hay un poco más, pero en general es formación de algún diplomado de suicidología que tiene un costo. Nosotros hacemos cursos de introducción a la suicidología, pero en realidad lo importante es que el tema se ponga en los programas de formación de las carreras de grado, ¿no? Porque al menos tener una formación y sensibilización y concientización básica, ¿no? El ejemplo que les ponía es de un paciente cuya hermana se suicidó, pero días antes él había estado con el clínico de la hermana, con el médico clínico de la hermana, hablándole de la preocupación de que la hermana decía todo el tiempo que se iba a tirar a las vías del tren. Y el médico clínico le dio la respuesta de que no se preocupe porque lo que quiere es llamar la atención. Este señor se quedó tranquilo y a los 2 días, llamado por el encargado del edificio, tuvo que ir a abrir el departamento y encontrarse con una escena tremenda, ¿no? Y un médico le había dicho que quería llamar la atención. En suicidio nunca subestimamos palabras ni señales.
nunca se subestiman. Es preferible actuar por demás que de menos, siempre. Entonces, a ver, rápidamente, no les voy a pasar todos, solamente los primeros que son los más sustanciales, ¿no? El que se quiere matar no lo dice, es un mito, ¿sí? Justamente el que lo dice está consciente o inconscientemente fantaseando con la idea, y ahora vamos a ver el proceso suicida muy brevemente, y vamos a ver cómo hay estadios donde de la ideación, de las fantasías negativas se pasa a la ideación, y luego la persona empieza a amigarse con la idea. El que lo dice no lo hace. Bueno, los que intentan el suicidio no desean morir, solo llamar la atención. Falso, absolutamente. En realidad, lo que sí es cierto de este mito es que en muchos casos los que intentan el suicidio no es que desean morir, Rita ya lo dijo. Lo que desean es suprimir el dolor psicológico insoportable que están padeciendo. Y entonces lo que quieren es eliminar ese dolor. Lo que pasa es que la crisis se confunde con el yo, y entonces terminan, pensando en eliminarse a sí mismos, ¿sí? Otro mito: si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera asegurado de hacerlo con un método infalible, ¿sí? Mito total. La verdad es que mucha gente que lo intenta termina con graves problemas de salud o de discapacidad física, y bueno, no es que lo hubiera hecho con un método infalible, ¿no? El sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Falso también, es un mito. Justamente el sujeto que se repone de una crisis suicida tiene que ser observado con mucha más cercanía, ¿sí? Porque es muy posible que lo vuelva a intentar en los próximos entre 3 y 6 meses si no lo ha logrado. De hecho, cuando hay que darle tratamiento, por supuesto, y lo que sucede muchas veces es que la persona que intenta y no lo logra y accede a un tratamiento, y en que en general es farmacológico, ¿sí? Porque lo puede estar atendiendo un psicólogo y también un psiquiatra, necesariamente por el tratamiento farmacológico. Lo que sucede con, bueno, seguramente creo que vi que había algunos médicos, yo lo digo, pero no porque sea médica, sino por la experiencia, nomás ellos saben más, pero se produce una situación donde el fármaco lo que hace es actuar en distintos planos, y primero actúa sobre el plano más motriz. Entonces la persona que estaba a lo mejor deprimida, que no se quería levantar de la cama, que no quería salir, que no quería vestirse, etcétera, etcétera, comienza a tener más ganas, ¿sí? Y se repone y empieza a salir, está más animado, etcétera, pero lo último que se modifica es a nivel del pensamiento. La medicación tarda en actuar a nivel del pensamiento, y a nivel del pensamiento se mantiene la idea, con una diferencia: tiene más fuerza y tiene más ganas de salir, y etcétera, y también tiene la fuerza para volver a intentarlo. Entonces hay que tener cuidado con las recaídas, y la persona tiene que estar acompañada y seguida de cerca. Todo el que intenta el suicidio estará en peligro toda su vida, también es falso. Muchísimas personas se reponen con tratamientos adecuados. Es una situación de la cual se puede salir perfectamente. Todo el que se suicida está deprimido, también es un mito, ¿sí? Si bien son muy altos los índices de depresión en personas que han intentado o que se han suicidado, no son los únicos que lo intentan. Todo el que se suicida es un enfermo mental, lo mismo que el anterior. No es verdad, no todos los que se suicidan son enfermos mentales.
El suicidio se hereda, también es un mito. Se puede heredar una predisposición, a lo mejor alguna predisposición de tipo biológica, etcétera, pero eso no determina que exista un gen que trae consigo la intencionalidad suicida. Lo que sí se heredan, entre comillas, son modos de abordaje de situaciones, ¿no? Si un chico crece en un ambiente, y de esto sabe mucho Rita, si un chico crece en un ambiente donde la solución a los problemas es la violencia, donde la solución a los problemas es el alcohol, o donde el alcohol es el recurso para todos, si se está alegre se festeja con alcohol, y si se está deprimido se pasa con alcohol, hereda, entre comillas, en el sentido de estar observando que ese es un modo posible de afrontar situaciones, ¿sí? Al hablar sobre suicidio con una persona, en este riesgo se la puede incitar. No, este es el gran mito. En los colegios muchas veces nos dicen, no queremos hablar de suicidio porque ponemos la idea en la cabeza de los chicos o de las personas. Y en realidad lo que tenemos que tener muy en claro es que la persona que está con ideación suicida tiene la idea en la cabeza, no porque nosotros hablemos de esto, sino porque la tiene por otras razones. Entonces, lo que sucede en general es que hablarlo, y Rita decía, es importante preguntar, encarar y ponerle nombre a las situaciones, porque esto produce, tanto en adolescentes como en adultos, un enorme alivio hablar del tema, justamente, porque ya no lo tienen guardado adentro para sí solos, sino que pueden compartirlo y alivia la angustia que tienen y entonces pueden empezar a recibir ayuda. Bueno, a ver, voy a ver. ¿Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio? Falso, por esto que decíamos que todos tenemos algún grado de compromiso en esto de la prevención. Por supuesto que después tenemos que acercar a la persona a los profesionales adecuados para su tratamiento. Cuando yo digo todos somos preventores, me refiero a estar atentos a qué pasa con los otros, no me refiero a que todos hacemos el tratamiento, esto lo tienen que hacer profesionales después, pero sí ayudar a detectar. Bueno, una persona que se va a suicidar no emite señales, tampoco es verdad. Muchas veces es muy difíciles porque están muy encriptadas, ¿no? Sucede, y esto nos pasa cuando ocurre un suicidio, sea de un adolescente o de un adulto, luego se hace lo que se llama la autopsia psicológica, ¿no? Que es esto de recoger información y hablar con unos y con otros, porque además es parte del duelo, ¿eh? Parte del duelo de una comunidad es hablar de qué pasó, qué le podría estar pasando, qué pasó con los días anteriores, etcétera, es parte de la elaboración del duelo. Pero se empieza a armar como un rompecabezas, ¿no? Uno dice, claro, con razón lo vi más triste, o estaba muy preocupado por la mamá porque está enferma, o vieron que se despidió en el grupo de WhatsApp, me estoy acordando de un caso, un chico que cambiaba de turno en el colegio, y se despidió en el grupo de WhatsApp, y todos creyeron que era porque cambiaba de turno, ¿no? En realidad lo cambiaban por problemas de conducta, tenía muchísimas dificultades también familiares, y ese día lamentablemente se suicidó, y esta despedida era mucho más que me despido porque me cambio de turno. O sea que hay que aprender a decodificar estas señales. El suicida desea morir, dijimos que quiere eliminar o matar esa situación que está padeciendo. Y después acá hay unos últimos que es esto de que una pregunta re común y básica es si el suicida es cobarde o es valiente, y en realidad el suicida es una persona que está sufriendo
y no es ni cobarde ni valiente, es una persona en un proceso de sufrimiento. Y después esto de que el suicidio nos abarca a todos. No se suicidan los pobres, los ricos, los viejos, los niños, los adolescentes, cualquiera puede suicidarse, ¿no? Y la última, que ya Rita habló, por eso acá lo dejo, los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. Falso totalmente. Lo que sucede es que a veces manejan muy mal el tema. Entonces, lo que tenemos que tener claro, y los medios, recién vi que había alguien de una FM, así que de paso lo comento, los medios tienen la responsabilidad de hablar del tema, porque son un efector muy importante en prevención, muy importante. El tema es cómo. El cómo es sin hacer apología, sin exaltar el método, sin hurgar en la intimidad de la persona, pero sí tienen que informar, ¿para qué? Para poder dar los elementos de ayuda, cuáles son los factores fortalecedores, las líneas de ayuda si los hubiera en el lugar, o la ONG, o el lugar donde pueda atenderse la persona, pero tienen que poder informar. Bueno, fui a los piques, ¿no? Pero me parecía importante hablar de mitos, porque el suicidio es un tema muy tabú, muy estigmático, que a lo largo de estas últimas décadas se puede hablar cada vez más, y eso es bueno, es importante, pero siguen subsistiendo muchísimos mitos que tenemos que derribar y que son parte del problema, justamente son parte del problema. Bueno, no sé si querés, Mónica, que hagamos alguna pregunta y después les muestro el proceso suicida. Dale, ¿Estás de acuerdo, dale. Rita? Así vamos intercalando, ¿te parece? Dale, me parece bien. Una de las preguntas es si el lugar incide para que haya más o menos casos de suicidio. Esto tiene que ver con el lugar donde se vive, ¿no? Pongamos, por ejemplo, nosotros acá en el Partido de la Costa son poblaciones pequeñas que no tienen demasiado, a veces, lugares donde la juventud pueda recurrir, hay limitaciones en, no sé, si alguien quiere seguir alguna carrera, a ver, el núcleo por ahí de chicos es bastante estrecho, ¿no? Se ven muchos casos de bullying también. Entonces, la pregunta es si esto influye en que haya más o menos suicidios. A ver, lo que sucede muchas veces es que hay lugares que cuando a veces hay más de un suicidio en un breve lapso, lo que sucede es que hay como un efecto en cadena, ¿no? Y esto todos habremos leído, lugares como alguna vez hace unos años hubo en Villa Gobernador Galvez en Santa Fe, o en su momento en Rosario de la Frontera en Salta. O sea, después hay una localidad en Chubut que se llama Gobernador Costa, que también en un breve lapso hubo el suicidio como de 5 o 6 adolescentes en año y medio, que es en una localidad no sé si han escuchado nombrar, es una localidad al sur de Esquel, muy pequeña. Entonces en una localidad tan pequeña, que seis adolescentes se suiciden en un año y medio es altísimo. Entonces estas cosas a veces se dan, pero la verdad es que tenemos que mirar otros factores y no solamente el lugar. Lo que me parece que sí, los lugares nos tienen que ayudar a tomar conciencia es que las dificultades o los factores de riesgo que localizamos, que vemos, tenemos que contrarrestarlo con un factor protector. Y aprovecho, no vamos a pasar acá ningún PowerPoint ni nada, pero para mencionar el concepto. Rita quería que hablara de esto, de factores protectores. Cada vez se habla más en suicidio y conductas de riesgo, tenemos tan claros los factores de riesgo, tan claros,
¿sí? Yo les puedo decir, en adolescencia hay 4 factores que inciden directamente sobre la conducta suicida. Adicciones, abuso de todo tipo, pero sobre todo sexual, bullying y dificultades con la identidad sexual. Hoy, estoy hablando 2020, dentro de unos años, no sé, pero hoy estos 4 influyen, ¿no? Entonces, tenemos clarísimos los problemas. Lo que tenemos que trabajar es cómo contrarrestarlos con factores protectores. Vos me decías, en el Partido de la Costa o en algunas localidades no hay lugares donde la juventud, donde los jóvenes puedan juntarse, ¿sí? Y el invierno debe ser crudo, cerca del mar. Bueno, hay que trabajar por hacer, les cuento un ejemplo de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes tuvo hace, yo creo que deben hacer como 20 años, una oleada de suicidio adolescente, muy marcada, muy marcada. Se reunieron, hubo un intento de una línea telefónica, que de hecho la pusieron, pero en los lugares a veces lo más difícil es poder consensuar con todas las fuerzas locales, no solamente políticas, sino también el hospital, los profesionales que creen que una línea telefónica les va a sacar trabajo o les va a agregar trabajo. Bueno, ocurren, yo ya hace muchos años que estoy en esto, o sea que hablo sin mucho tapujo, ¿no? Pero la verdad es que hay que trabajar sobre las mezquindades también propias de cada lugar, de cada dificultad, porque aquella línea telefónica se cerró porque el hospital y los profesionales del hospital sentían que les daban más trabajo esa línea telefónica, cuando en realidad ayudaba a contener, a detectar situaciones que los mismos psicólogos tenían que atender, ¿se entiende? Sí. Pero bueno, en ese momento se reunieron y además de hacer la línea telefónica, acordaron entre la sociedad civil y el municipio hacer un polideportivo, que se hizo, un polideportivo cerrado de usos múltiples, para que los chicos pudieran juntarse a jugar al fútbol, a jugar al básquet, después hacían las fiestas de fin de año, o durante el invierno cuando nevaba, allí podían juntarse. Entonces digo, tener en cuenta esto de, frente al factor de riesgo, buscar un factor protector. Protector. Por supuesto que hay localidades que tienen mayores índices, pero hay que investigar localmente qué es lo que hizo que tengan más. Por supuesto que en la Argentina hoy y desde hace muchos años, los horizontes son cortos, ¿no? Uno recorre el norte, con Rita hemos estado a varias veces en Jujuy y demás, y son realidades muy duras, ¿no? Pero bueno, cada lugar, cada lugar tiene que mirar lo local y qué puede hacer desde lo local, ¿no? Bien, buenísimo. Mira, nosotros acá, por ejemplo, en 2017 hubo 3 suicidios en 4 días. Y en lo que va de 2020, en 3 meses, de marzo a junio, tuvimos 6 suicidios. O sea que, Sí. y también seguramente habrá algún caso que no nos enteramos. Sí. Sí, Bueno. porque ese es otro tema. Bueno, en los lugares chicos es más fácil de contabilizar, ¿no? Acá están hablando y conozco, Isa Guillén está diciendo que en Entre Ríos hace 2 años hubo una ola de 15 suicidios en un lapso de un mes y algo. En los lugares más chicos es más fácil de contabilizar y de llevar algunas estadísticas. Luego, a nivel nacional, el tema de las estadísticas es muy difícil. Primero porque tenemos una ley de prevención de suicidio que aún no está reglamentada. Sancionada en el 2015, pero no reglamentada todavía. Y eso hace que cada lugar contabilice como mejor se le ocurra, ¿no? Y por otra parte, aquí también prevalece el tabú, porque mucho suicidio no es informado como suicidio, o por la misma familia, ¿sí?
o por la misma localidad que por ahí prefiere no incluir algunos casos en las estadísticas. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general. Y por otra parte, hay mucho dato subvaluado por estas razones que menciono, pero además porque hay mucho suicidio no mencionado como suicidio, y hay que tomar conciencia de esto también. Casos de sobredosis, de chicos que estrellan contra una columna, una moto o un auto, y así varias situaciones. Tenemos que ver si detrás de esto no había también una intencionalidad suicida. ¿Mm? Sí, es verdad. Vos fíjate que nosotros acá en Campana, sobre la ruta, en los fines de semana, hay adolescentes que corren arriba de la moto acostados, entre todos los autos. Eso es pensamiento suicida, ¿sí? Porque están ellos, es impresionante los domingos a la tarde la cantidad de chicos que hacen eso arriba de las motos. Y entre todos los autos. Sí, y para mí es... Suicidio, claro, y conductas de riesgo, ¿no? Exactamente. De poco cuidado de la vida, ¿no? Sí, es verdad, sí, sí. Hay una pregunta que dice de una escuela secundaria, un posible caso. Cuando es caso en una escuela, lo primero que tiene que hacer es los equipos de orientación. Y si no están los equipos de orientación, hay que hablar con el director, ¿sí? Y exigirle que haga los pasos. Todas las escuelas en la provincia de Buenos Aires tienen una guía de orientación para casos de violencia. Esa guía la tenemos que conocer todos los docentes. Y en esa guía dice hasta cómo se detecta un caso de suicidio, un caso de maltrato, y cómo lo debemos hacer, a quién debemos recurrir. Por eso necesitamos mucho informarnos, ¿sí? Yo ahí les puse la página del CAS. En la página del CAS van a tener un montón de información. Toda la información que ustedes quieran la tienen ahí. Porque también otra de las preguntas que nos hacemos es la familia que queda después de el duelo que tiene que hacer la familia después que falleció o se mató lo que subsiste en el... Exactamente. En la página del CAS tienen una, además se puede, si se suscriben, me parece que me acoplo con alguien. Sí. Si se suscriben, les llega un artículo por semana que publicamos, pero además si se meten en la página, adentro hay una página de ayuda a escuelas, a profesionales, a familiares, una página hecha muy en forma casera, porque el nuestro es un voluntariado, pero que tiene mucho contenido de fácil lectura, muy accesible. Bien, te comento, te leo otra pregunta. Mi sobrina comenzó a manifestar signos de trastornos alimentarios. Estamos comenzando a ocuparnos. Temo que el suicidio sea un pensamiento en su cabeza. ¿Cómo detectar esos pensamientos en su conducta? Eso pregunta Daniela. Bueno, primero que en general, en estas charlas así que no conocemos en forma personal a los participantes, no hablamos mucho de casos individuales o particulares, ¿no? Pero en líneas generales, si un adolescente está con trastorno de alimentación, sin duda debe estar siendo tratada por algún profesional. Y entonces hay que hablar con ese profesional para que los ayude a cómo contener y seguir la conducta de esa niña o de esa adolescente en forma personalizada a esa chica. Porque yo puedo decir cuestiones generales. Ya de por sí, el trastorno alimenticio, sea bulimia, anorexia o una combinación de ambos,
estamos hablando implícitamente de no solamente una dificultad con el propio cuerpo, sino con el poco cuidado a su propia vida, ¿no? Porque seguramente hay un riesgo detrás de este trastorno, ¿no? Entonces ya eso, sumado a lo mejor a otras conductas que a veces se dan, como autolesiones, etcétera, bueno, nos están hablando de de algún tipo de riesgo, pero lo que yo en general recomiendo es hablar personalizadamente con la persona que está llevando adelante el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, y bueno, que esté aislada, que no quiera hablar con nadie, que no quiera abrirse con nadie, es un signo a lo mejor, de posible ideación suicida, ¿sí? Pero un solo signo no es razón de ideación suicida, uno solo. Y además que a lo mejor esta chiquita está necesitando estar más sola, estar más aislada, no quiere hablar tanto, etcétera, y en su caso no es equivalente a ideación suicida, y es simplemente que quiere estar con ella misma más íntimamente, nada más. Entonces no generalizaría. ¿Mm? Bien, en una situación límite que estamos con una persona en una crisis en la que decidió quitarse la vida, ¿cómo podemos persuadirla? Bueno, son preguntas demasiado puntuales, pero, a ver, no es lo mismo. Lo primero que hay que distinguir es si es un suicidio en curso o uno está detectando señales previas a un posible suicidio en curso. Porque cuando hay un suicidio en curso, la intervención es mucho más directiva, ¿sí? Mucho más directiva. Mucho más directiva me refiero concreta, de darle seguridad, o sea, lograr la confianza de esa persona para que me escuche, sobre todo esto, lograr la confianza, lograr ese vínculo de confianza y luego ser muy directivo para disuadirlo, pero estamos hablando de un suicidio en curso. Ahora, en la etapa previa, cuando uno empieza a ver que hay algún tipo de señales, también lo primero es, si alguna otra vez nos reunimos, hablamos específicamente de esto, porque cada uno de estos temas abre como si fuera un capítulo nuevo de un libro. Hay pasos para la ayuda que empiezan desde conocer a la persona, lograr la confianza, cómo se logra esa confianza, con qué palabras, con qué términos. Rita decía, no podemos asegurar mantener esto en secreto, porque esto es algo que con los adolescentes hay que trabajar mucho, de poder, si quieren ayudar a un compañero, tienen que poder buscar la ayuda de un adulto significativo para ellos, y hay que tratar de concientizar de que mencionar que un compañero tiene ideación suicida no es ser buchón, ¿sí? No es ser buchón, no es que hizo una travesura y lo está delatando el amigo, sino que está preocupado por su vida, ¿no? Entonces esto de lograr la confianza, acercarse y empezar a preguntar, previo o cuando estamos pensando que alguien está en un proceso de ideación suicida, pero ahora lo vamos a ver en proceso, es preguntar directamente si existe un plan, porque si existe un plan, el riesgo es mayor. Según el momento del proceso que la persona está, el potencial suicida es más bajo o es más alto. Entonces hay que aprender a detectar esas señales, ¿no? Y persuadirlo de buscar ayuda profesional. Bien. Otra pregunta, estas son todas preguntas que llegaron con las inscripciones. Esta de Angélica. Son muy específicas, sí. Referidas a... Sí.
que yo no tengo problema en contestarlas, pero abren a capítulos nuevos que habría que dedicarle 2 horas a ese capítulo, ¿no? Sí. Pero evidentemente son todas preocupaciones que la gente nos está acercando. ¿De qué manera se puede lograr estar mejor con uno mismo? ¿Cómo puedo pedir ayuda? Bueno, ahí también, nosotros podemos hacer un máster. Bueno, el cómo estar mejor con uno mismo, yo no me río faltando el respeto, sino que abrimos todo un gran capítulo, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con una palabrita que tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces todas las herramientas y lugares y momentos para trabajar con uno mismo y conocerse más, y empezar a detectar cuáles son las cosas que me hacen bien y cuáles son las cosas que me hacen mal, que me producen bienestar o malestar, y después está en función de lo que cada uno, de los valores de cada uno, también dónde está ese bienestar, ¿no? Si el bienestar está solamente en las cuestiones materiales, a veces esto es muy corto ese bienestar, ¿no? Porque si subsiste un vacío interior, ese vacío interior tiene que ver muchas veces con, bueno, que no hay valores, ideales, algo en qué creer, ¿no? En nuestra experiencia en el teléfono ratifica que la vida espiritual de las personas, la vida espiritual de manera amplia, lo digo, más allá de lo religioso, aunque según cada uno incluye lo religioso, según la creencia de cada uno, pero digamos, somos cuerpo, psiquis y espíritu, ¿no? Entonces para estar mejor, tenemos que cuidar a cada uno de estos aspectos que tenemos, y somos una unidad, o sea que si no estamos bien físicamente, nos va a afectar emocionalmente y viceversa, y esto también abre a todo el panorama del espíritu, que si no está bien cuidado, también nos va a hacer caer en un vacío, ¿no? Pero repetime la segunda parte de la pregunta. La segunda es, ¿cómo puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo pedir ayuda? Y bueno, y el pedir ayuda, a veces acá alguien pone, para mí una buena herramienta es ocuparse de algo o de alguien, y es verdad, pero tiene que ver justamente con esa unidad biopsico-socio-espiritual que somos, donde el trascender de nosotros mismos hacia otros completa, ¿no? Fernanda, yo lo que diría... la motivación, ahí, ¿no? Claro, plantearse objetivos, ¿sí? Plantearse objetivos y no mirar lo negativo, sino a partir de algo buscar lo positivo. Buscar lo positivo, plantearse objetivos. Yo sé que cuesta un montón. Yo les voy a contar. El año pasado, ¿sí? Con este tema del suicidio, como hay tanta cantidad, y en Campana es medio Rita, media sola ahí peleando con todos, un chico de 20 años se suicida en julio, la primera semana de las vacaciones, y yo cuando me entero me pongo muy mal, porque yo digo, ¿por qué no hablamos de prevención? ¿Por qué no se habla de prevención? ¿Por qué no desde la escuela no se trabaja? Porque vos lo primero que decís, el chico de la escuela, sí, bueno, ¿cómo nadie se dio cuenta que esto, que otro? Bueno, terminé en terapia intensiva, ¿sí? Emocionalmente, bueno, hasta ahí llegué, luego me llevaron a unidad coronaria. Cuando salgo de allá, yo decía, tengo que mirar distinto, tengo que buscar lo positivo. Bueno, fui a meditación. Y eso me ayudó un montón, ¿sí? Porque esos bajones que supuestamente debe tener ella que pregunta, ¿no? Son difíciles, ¿sí? Si uno no se plantea objetivos y positivos.
¿Mm? Pero estamos para ayudarla, no sé quién fue la que escribió, para ayudarla, llamanos, o llamame, y lo hablamos. ¿No? Pero siempre mirar, tener una mirada muy positiva, y buscando cosas, ya te digo, vuelvo a repetir, para mí es eso, para mí es lo que uno busca. Después, bueno, hoy estamos en pandemia, es muy difícil porque uno está muy solo, se encuentra a veces que, no sé, a mí me costó un montón esta pandemia, me cuesta un montón, pero a través de las redes, que uno puede hacer un montón de cursos y puede contactarse con un montón de personas, buscar eso, busqué lo positivo. Yo no era de hacer ningún curso virtual, porque a mí no me gustaba lo virtual, y hoy estoy todo el día haciendo charlas virtuales y cursos virtuales. Así que es muy importante. Y otra cosa que les quería decir es que la Organización Mundial de la Salud tiene unos cursos gratis de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que son virtuales y que también eso ayuda un montón a poder ayudar a otro y a superarse también. Buenísimo. Montserrat, sí. Para redondear este tema, diría que en esto de cómo pedir ayuda, porque Rita recién mencionaba, y Rita es una genia en esto del hacer y del ayudar y de pensar en positivo, siempre aún en las realidades más adversas, y los que estamos en estas organizaciones estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Al hacer, al pensar en positivo, en siempre hacer un aporte, pero también hay que ponerse en el lugar de la persona que a lo mejor está transitando una crisis difícil, y el cómo pedir ayuda es empezar a buscarla y con humildad reconocer que uno no puede solo todo y que probablemente hay que hacer algún tipo de apoyo psicológico o tratamiento, inclusive en algunas circunstancias. Cuando este poder ser positivo no es posible, hay que buscar ayuda a lo mejor farmacológica para poder estar mejor y hacer un tratamiento durante un tiempo. Entonces, ¿cómo se busca ayuda? Y con humildad preguntando dónde poder recibir algún tipo de tratamiento o ayuda. Bien. Montserrat, sí. Una preguntita, que Montserrat se tiene que ir, quería consultarles algo. Te escuchamos, Monse. Gracias. Es muy cortito la pregunta, seguramente la respuesta tendrá que ser mucho más larga y no sé quizás si es el momento. Pero vos, Fernanda, mencionaste una palabra que en quienes atravesamos muy de cerca situaciones así, no sé, a mí en lo personal me va a quedar resonando en la cabeza toda la vida la culpa, ¿no? De no haber visto, de no haber podido, de no haber hecho más. Y bueno, supongo que con asistencia también a los que quedamos, ¿no? Es algo necesario, pero cómo manejar esa culpa y cómo sentirse que uno hizo lo que pudo, pero quizás no vio más allá. Bueno, justamente por eso decía que la culpa de quienes quedan y estaban cerca, y también la culpa social, ¿no? De no haber hecho, o la culpa de del profesional, del psicólogo, o del voluntario, o de quien ha estado cerca en contacto, ¿no? Siempre requieren de un trabajo que lleva tiempo. El elaborar es, la palabra elaborar tiene que ver como con masticar, ¿no? Y masticar implica tiempo, implica poner mucho de sí, implica tomar contacto con el dolor que supone la pérdida y todos los cuestionamientos que las personas nos hacemos. Pero por otra parte, también voy a decir algo que a lo mejor es antipático, es antipático, pero antes de lo antipático una cosa, probablemente en el momento muchas personas no conocían de todo esto, entonces
no, lo que hay que trabajar es justamente perdonarse y no sentir esa culpa por lo que no sabían que se podía hacer o por lo que no sabían que no pudieron detectar, ¿sí? Entonces, trabajar mucho ese perdón por lo que no vieron, porque no sabían y porque desconocían. Eso por un lado. Y después, acá viene lo que es antipático. Nosotros, y si hay tiempo y paso la flechita de proceso suicida, nosotros terminamos proceso suicida diciendo, el suicidio siempre es un misterio insondable. Y yo diría, esto es personal, lo agrego yo, sagrado también, aunque les suene raro. Pero para quienes creemos en algo más allá de, no importa qué tipo de creencia, sagrado en el sentido de que tiene que ver con ese dolor tan profundo del que decidió quitarse la vida, y ese dolor tan profundo de quienes quedamos, o de quienes quedan, la familia, los amigos, los cercanos, los profesionales, vieron, esto es como, ocurre el hecho y es como, vieron sobre un laguito tranquilo, tirás una piedra, vieron que hay círculos concéntricos, bueno, hay círculos de afectación, los más cercanos, y de a poco se va alejando, pero hay todo un pueblo conmocionado cuando hay un suicidio, ¿no? Toda una ciudad, un pueblo conmocionado. Entonces digo, siempre es un misterio insondable y sagrado en el sentido de que es propio de la persona con su propio vacío, ¿no? Interior. Y entonces por eso digo que hay que trabajar también el perdón, todo aquello que no sabíamos, ¿sí? Y bueno, y seguir adelante. Mucha gente encuentra en después trabajar con la temática parte de la sanación que se necesita. Conozco varias mujeres, madres de chicos que se han suicidado, que tienen organizaciones de ayuda y de acompañamiento a otras mamás, por ejemplo. Conozco personas que han tenido un familiar suicida y que piensan la forma de poder trascender y de que su dolor y su experiencia pueda servir a otros. Y esto repara y ayuda a la propia situación. Porque, y ahora, perdón, no dije lo antipático. El suicida y el suicidio es un tema áspero, ríspido, difícil. Nos pone a todos en situación incómoda, ¿no? Los que están más cerca por la culpa, los que están más lejos porque parece que no nos va a tocar, pero en realidad es una cuestión social el suicidio. A ver, Rita decía, es un tema de salud pública, que no se aborde integralmente es otra cosa, pero es un tema de salud pública. Y hay que tener en cuenta un factor que es el factor más psicopático de muchos suicidas, ¿sí? No voy a dar acá una clase de psicopatología, pero digo, hay mucho de generar esa culpa, no conscientemente, pero su patología en algunos casos hace que generen esa culpa en los demás, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hicieron una vez, no está publicado, digamos, en un libro ni nada, pero hicieron una vez un grupo de la gente que trabaja, estoy hablando hace muchos años, ¿no? Pero en los talleres comunitarios del Hospital Pirovano, acá en Buenos Aires, hicieron todo un estudio y una investigación sobre esto el factor más psicopático de muchos suicidas, ¿no? Y entonces sobre esto las personas tienen que buscar ayuda personal y profesional para poder superar
lo que esa muerte les dejó, ¿no? No sé, Monserrat, Te agradezco mucho y creo que esa parte que decís de que investigando, intentando ver señales en otras personas, uno va también aliviando, sentir que podés ayudar y aliviando el dolor y la culpa. Te agradezco un montón y la charla es interesantísima. Bueno, y tener en cuenta esto, el suicidio siempre es un misterio insondable. Y la persona que toma esta decisión también merece nuestro respeto, el respeto a su decisión, aún con todo el dolor que ha provocado, es un ser sufriente. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando para que suceda menos. Nunca vamos a poder evitar todos los suicidios, pero sí para que muchos que son evitables lo sean. Es verdad, es verdad. Malena, quería saber desde el lugar del psicólogo, atención en hospital o en consultorio privado, ¿cuál sería la manera correcta de proceder frente a la verbalización de la persona de ideaciones o pensamientos suicidas? Si hay que contactar a la familia enseguida o cuál sería el camino a seguir. Bueno, a ver, sobre contactar a la familia enseguida depende de cada caso. No, es muy difícil generalizar. Depende mucho de las edades, de la situación familiar, pero dos cosas que me parecen importantes para los profesionales, alguna vez esto se trata en congresos y demás, porque lo que sucede es que se cree que tiene que haber una especialización en suicidio, y entonces que todos los profesionales no pueden atender a un suicida, sino que hay que recurrir a un especialista. Y en realidad, por supuesto que hay casos en los cuales se requiere el trabajar en equipo con un psiquiatra. Me preguntaban por psicólogos, entonces digo, hay muchísimos casos en los que hay que trabajar en conjunto con un psiquiatra, en equipo. Pero el psicólogo que lleva tiempo con una persona con un paciente y que ha creado vínculo, y buen vínculo, es el mejor profesional para acompañar y para tratar a esa persona con un proceso suicida. No hay que buscar un especialista en suicidio para tratarlo. El problema, y acá me hago cargo porque es mi gremio de los psicólogos, el problema es el miedo. Entonces, lo que sucede con muchos profesionales es que por miedo llaman a cualquiera que trabajamos de cerca o de lejos con el tema, te voy a derivar a alguien porque está pensando en suicidio. Y en realidad nosotros les decimos que nadie mejor que el que tiene el vínculo creado con la persona, no llevar al paciente a otro profesional, salvo en el caso del psiquiatra estoy hablando, ¿no? Pero si no, no es bueno cambiar de psicólogo. Es preferible que el psicólogo que lo está atendiendo con ese buen vínculo continúe. Y el miedo muchas veces no desaparece. El miedo es el miedo que también tienen los padres después de un intento de suicidio de un hijo, un profesional después del intento de suicidio de un paciente, pero el miedo hay que incorporarlo a la tarea profesional. ¿En qué sentido? A veces no desaparece, pero nosotros siempre decimos, aún con miedo, tenés que seguir adelante y tenés que seguir acompañando a esa persona. Y lo mejor es hablar del tema. Lo que sucede con los profesionales es que ese miedo a veces paraliza y no se mencionan todo esto que decía Rita al principio. Cuando alguien empieza a hablar, y hay que ayudar a verbalizar, produce un gran alivio al paciente. Pongo un ejemplo chiquito, porque después cada uno después verá en el caso que está tratando, ¿no? Pero, no puedo dormir. ¿Y por qué no podés dormir? Y porque a veces pienso en cosas feas, o pienso en cosas oscuras.
uno que tiene que hacer ahí, preguntar cuáles son las cosas feas y cuáles son las cosas oscuras, ¿sí? No quedarse con la palabra pienso cosas oscuras. Bueno, ¿y qué son esas cosas oscuras? No, no me animo a decirte. Bueno, pero a ver, intenta, y le das algunas opciones. Hasta que si la persona no se anima, uno puede llegar a decirle, ¿vos a veces estás pensando en no querer vivir más? ¿Sí? Lo peor que puede pasar es que el paciente te diga, no, 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 no me refiero a eso, no, no, si yo ni estoy pensando en eso, pero pusiste las palabras, entonces te dice, no, no, y entonces te dice, no, me refiero a esta otra cosa, no sé, y te cuenta algo que le está pasando. Pero en la mayoría de los casos, cuando vos ponés la palabra, el paciente te dice, sí, pero no me animo ni a decirlo. ¿Sí? Y eso produce de movida un alivio en la tensión, y ahí podemos empezar a hablar del tema. Y lo más importante es detectar si existe un plan. Si existe un plan, significa si hay un cómo, con qué, dónde y cuándo. Eso es un plan suicida. Si alguien dice no, porque la verdad que estoy tan harto, tan cansado, que estoy pensando en no vivir más, la pregunta es, ¿y ya pensaste cómo? Y te dice, no, 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 la verdad ni idea, estoy pensando que no quiero vivir más, pero no tengo la menor idea. Bueno, estamos lejos de un plan todavía. Pero si la persona te dice, hasta con fecha, o que ya tiene escrita una carta, o que ya tiene pensado el cómo, el acceso al medio que pensó, etc. Y esto tiene que ser con visos de realidad. Si alguien en el medio de, no sé, de la Patagonia, me dice que se va a tirar del piso número 35, me quiero tirar de un piso 35 y miro a mi alrededor y es todo llanura, entonces no hay una correlación real, es simplemente una expresión, ¿sí? Ahora, si alguien que vive ahí cerca del tren, o bueno, la gente que trabaja en temas de seguridad, fuerzas de seguridad, el acceso a armas, por ejemplo, bueno, cuanto más accesible sea a un método, un adolescente que te dice, no, en mi casa hay muchas pastillas, y yo sé dónde las tiene mi mamá ni las esconde ni nada, están ahí, así que voy a tomar las pastillas de mi mamá. O sea, ya tiene pensado el cómo, el dónde están las pastillas, todo. ¿Sí? Qué bárbaro. ¿Cómo puede ser que un niño de 10 años sufra tanto por culpa de los abuelos que se haya querido suicidar? Ay, son preguntas muy específicas. Son bravas. Pero se me ocurre que, bueno, acá... sí. Uno corre el riesgo de generalizar sobre algo que es muy específico, y la verdad es que prefiero no contestar preguntas tan específicas. Bien. Sí te digo que hay niños, y Rita conoce mucho más que yo en esto, ahora la voy a dejar hablar a ella, que hay niños que lo piensan, sí, que hay, yo atendí a un chiquito no hace tanto, que había fallecido su abuelo, y él quería estar con su abuelo. Era un caso muy particular, era gente que eran testigos de Jehová, que vivían como bastante aislados socialmente, y la mamá estaba sola, y el abuelo era la figura paterna por excelencia, y murió de un ataque al corazón repentinamente. O sea, que para ese chiquito el vacío fue enorme, y este chiquito abría la puerta del auto porque quería irse con el abuelo, porque en su familia toda la cuestión religiosa estaba tan presente que para él era morirse, era irse con su abuelo. O sea que existe la idea, puede ser, pero no me animo a contestar si es que sufre por sus abuelos. Bien.
Rita, ¿querés completar algo de esto de niños? Sí, ahí, bueno, pero serían desde ese lugar, lo que vos decís, del otro que dice Mónica, de que es maltratador. El maltrato tiene mucho que ver también en el tema del suicidio adolescente, del suicidio a la niñez. En esto que pasó anoche, por ejemplo, en este chico de 11 años. El maltrato tiene mucho que ver, y más en esta época. Y lo que nosotros hablamos ahora es en la pospandemia también, ¿sí? Porque esto ha afectado muchísimo a los chicos de 8 y 9 años. Es un tema que duele, pero lo tenemos que hablar y tenemos que comenzar a prevenirlo. ¿Sí? Tenemos que empezar a buscar ayuda, a informarnos, a cuidar a nuestros hijos, a poner también límites, ¿no? Ponernos límites nosotros y ponernos límites a ellos. Sí. Mucho para hacer, muchísimo para hacer. La charla da para mucho más, porque es muy extenso, es mucho. Los factores de riesgo que son muy importantes, la ideación suicida, bueno, es un montón para hablar y para informarse y para estar. Nosotros intentamos poder hacer también charla en escuelas también con Fernanda, hicimos varias en Campana, pero bueno, en escuela me pasó una vez que fui a dar una charla en una escuela sobre derechos del niño, y los chicos de sexto me pedían que les dé una charla de suicidio. Yo les dije, chicos, no les puedo dar charla porque ustedes no trajeron la autorización de su casa para que yo les dé una charla de suicidio. Pero los chicos lo están diciendo, los chicos están pidiéndonos a grito ayuda. Nosotros somos los que tenemos que estar con los oídos bien atentos y mirando, observando, ¿sí? Y no nos vamos ahora a estar continuamente fijándonos, sino siempre muy, muy meticuloso todo, fijarnos, cuidar, valorar lo que tenemos. Yo siempre digo que el después no va, es el ahora. Así que bueno, no sé, María Fernanda, si vos tenés para... Sí, María Fernanda tenía o hacemos otra charla después. Yo lo que iba a proponerle a Mónica, si quiere, porque por ahí, qué sé yo, proceso suicida da para por mínimo media hora, mínimo. Sí, yo creo que, y me parece que estaría bueno dedicarle una charla específica a proceso suicida, porque es un tema importante, no pasarlo así rápido, sino darle el tiempo que merece. Sí. Yo lo que, Mónica, quería contestar, porque además es verdad, la gente de la FM 100.9 Laberinto preguntaba, decían, bueno, somos responsables, ponían en el chat, somos el único medio que estamos, así que les quiero dar un lugar. Preguntaban qué es lo que hay que preservar cuando se da una noticia, y la verdad es que fundamentalmente, creo que alguien ahí les dijo que en la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hay un capítulo que se refiere a recomendaciones para los medios, pero lo más importante es no hablar sensacionalistamente sobre el tema, no hurgar sobre no hurgar en el morbo, o sea, es verdad que el público le gusta el morbo del cómo, de qué pasó, de cuál era la historia de la persona, y entonces hay que tratar, por esto que decíamos antes, de respetar este misterio del suicida, ¿no? De respetar la intimidad de esa familia que está transitando un momento de duelo. Entonces no escarbar sobre hipótesis, etcétera, sino me parece que hay que informar y fundamentalmente dar salidas. Esto que dice Rita de lo positivo. Dar salidas es hablar de los factores protectores, hablar si hay una ONG que se dedica al tema, dónde pedir ayuda, una línea telefónica, dar recursos y herramientas. Eso es lo más importante de la noticia. Y respetar al que partió y a su familia.
Excelente, eso me parece excelente, dar las herramientas a dónde acudir en casos, porque los casos se repitan lamentablemente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de las personas que están presentes? Yo fui leyendo las del chat y las que me habían mandado, pero probablemente haya alguien aquí presente que quiera hacer alguna pregunta. Levanta la manito. Yo quiero rescatar esto que ustedes, Rita y Fernanda, decían, ¿no? Quitarnos el miedo. No solamente los profesionales de la salud, sino también la gente en general, todas las personas. Quitarnos el miedo, primero, de hablar del tema, y segundo, de preguntar sobre el tema, porque creo que ese es el gran freno que hace que, no sé lo que el otro me va a decir, no sé qué el otro me va a contestar, y cuando me conteste eso yo no sé qué voy a hacer. Eso es justamente lo que está frenando que el otro pueda recibir de pronto esa palmada en el hombro, ¿no?, de la que hablábamos antes, que quizás con eso alcance. El ejemplo que ustedes contaban, que vos contabas, Fernanda, excelente, del chico este que cursó todo un año con el apoyo de su compañero que todos los días le preguntaba ¿cómo estás hoy? Bueno, algo tan simple como eso hace que el otro se sienta acompañado. A veces no hay que hacer grandes puestas en escenas ni grandes cosas, sino simplemente escuchar, poner la oreja, acompañar, decir acá estoy, llamame, si es tarde no importa, yo estoy despierto, llamame, mándame un mensajito. Y para los que no conocen, les quiero comentar que existe una aplicación que se puede bajar en el celular y la aplicación es Calma. Sobre esta aplicación estuvimos charlando con Fernanda, con Rita, hicimos una reunión con uno de los psiquiatras que fue el encargado de desarrollar esta aplicación. Y está desarrollada específicamente para adolescentes de entre 15 y 24 años. Ayuda y acompaña durante momentos de crisis y de momentos fuera de crisis. Es una herramienta más, esto no sustituye ni al psicólogo, ni a la terapia, ni a la familia, es una herramienta más para tener en cuenta. Es una aplicación que tiene aval científico porque ha sido estudiada científicamente, se han presentado trabajos de investigación, está elaborada sobre un tipo de terapia específica, que es la que ayuda mayormente en temas de suicidio, o sea que es algo para tener en cuenta. Calma se llama, la pueden bajar al celular o a la computadora. Y es específica para adolescentes, pero bueno, puede usarla cualquier persona, no hay ningún problema. A raíz de esto, bueno, yo presenté un proyecto en el Consejo Deliberante para que esta aplicación sea declarada de interés municipal y sanitario, porque la idea es difundirla. Tenemos que difundir todo lo que sepamos sobre suicidio. Todo sirve, todo es una herramienta, nosotros tenemos que saber cómo utilizarlas y en qué casos, ¿no? A veces teniendo el dato, ese dato puede ayudar a muchas personas. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Me gustaría que ustedes cierren esta hermosa charla. Y bueno, y quedan, por supuesto, comprometidas para seguir, porque esto da para mucho. Así que en octubre seguimos con lo que falta. Yo quería invitarlos a seguir al CAS Buenos Aires, tanto en su página web, que ahí las puse, como en la página de Facebook, sobre todo porque en la página de Facebook, por ejemplo, los primeros jueves de cada mes, que viene es primer jueves, estamos haciendo un ciclo de charlas de prevención en salud mental. No hablamos, en algunos casos hablamos sobre suicidio, en otros no. Por ejemplo, este que viene da una charla el licenciado Matías Muñoz, que es excelente, sobre familia, resiliencia y emociones, o emociones y resiliencia. Y la verdad es que los invito tienen que conectarse en Facebook, es a las 19 horas, en la página del CAS, y si no queda subida y grabada allí. Así que los invito a seguir la página. Y agradecerles, la voy a dejar cerrar a Rita, pero agradecerte, Mónica, por el espacio. No, la verdad es que los que trabajamos en esto sabemos que la mejor prevención es hablar. Entonces todos estos espacios que tenemos la posibilidad de hablar, de informar, de comunicar, son muy valiosos. Todos podemos ser preventores con la mera presencia,
con una mirada amorosa y cálida y a la vez aguda sobre lo que le pasa a los demás, y acercarnos para ofrecer la mano en el hombro, una ayuda, una sugerencia, y estar atentos a qué les pasa a los otros, ¿no? Así que gracias por el espacio, porque en este mundo tan que parece inabarcable del suicidio, todo suma, absolutamente todo suma, y aún lo que parece muy poquito suma y mucho, y hace la diferencia para muchos. Así que gracias. No, gracias a vos, Fernanda, por favor. Rita. Bueno, yo también agradecer a cada uno de los que están presentes. Yo sé que esto es, por ahí hay algunos que no se suman o no les interesa porque piensan que no le va a suceder. Esto puede estar muy cerca de nuestro y no nos dimos cuenta. Y quiero que cualquier consulta que quieran hacer nos pueden llamar, yo ahí le pasé mi número, Fernanda tiene la página. Estamos para ayudar. No nos olvidemos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, no nos olvidemos, estemos siempre observándolo, mirándolo, y que sepan que estamos, que está la mamá, que está el papá, que cuando ellos necesitan esa respuesta, ellos la van a tener, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por estar, y quiero agradecer también a un compañero que es el doctor Julio César de México, que él me mandó un libro de autolecciones que no lo podía conseguir acá en Argentina, y bueno, me lo mandó de México. Bien. Y después también me escribió otra señora de la Patagonia que dice que yo la ayudé con el hijo en Campana, así que no me acuerdo. Y a toda la gente que está presente, ¿sí? Vamos a seguir estando. Vamos a dar otra charla por ahí un poco también, no solamente de suicidio, sino también el tema del maltrato, que me interesa muchísimo para poder hablar de prevención, el tema de los derechos del niño. Yo el año pasado presenté acá en Campana, en el Consejo Deliberante, un proyecto donde todas las escuelas deben tener un mural con los derechos del niño, porque a veces los chicos no saben que tienen sus derechos y el docente tampoco. Así que bueno, siempre trabajando, y les digo, todo totalmente ad honorem y de corazón, así que bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas, bueno, un aplauso virtual. A ustedes. Mónica, yo Sí. quiero decir que en tiempos de pandemia, que bueno, todo lo que nos ha traído, ¿no? Pero que estas posibilidades de hacer estos encuentros virtuales, yo leía desde el principio, hay gente, una chica que ya se fue de Estados Unidos, Sí. hay gente de Paraguay, de Bahía Blanca, De Uruguay, sí, de Jujuy, Campana, tenemos de todos lados, sí. Villa Gesell, de otra persona de la Patagonia, de Chubut, de un montón de lados. Así que, bueno, agradecer Bien federal. Sí. la virtualidad. Sí, Después están gracias. las chicas de Campana, Fernanda, que son las acompañantes terapéuticos que quieren hacer el voluntariado. Así que vamos a tratar de juntar un grupo para poder hacerlo, ¿sí? Para formarlo. Bien, gracias. Gracias Aplausos. a todos, a todas. Hasta la próxima. Chao, Mónica, gracias. Chao, Mónica Gutiérrez, te iba a escribir ahora. Una alegría verte. Gracias. Gracias, Fer. Un abrazo. Chao.